Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 4 de febrero del año 2021 y esta es la transmisión número 118 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este México del siglo XXI estamos iniciando esta transmisión, este contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. El día de hoy tenemos, como de costumbre, amigas y amigos, contenido de la mayor relevancia, de la mayor importancia, precisamente para hablar sobre los acontecimientos más importantes que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Y bueno, pues vamos precisamente a comentar la información con ustedes. Sin duda alguna, en la sección hashtag 3 de 3, tenemos tres noticias muy relevantes para comentar con ustedes. La primera etiquetada con el hashtag no más paraísos fiscales. Y es que en los días recientes se dio a conocer que se descubre una serie de cuentas asociadas a empresarios y políticos mexicanos de altos vuelos relacionados con las administraciones anteriores en nuestro país, las administraciones de Enrique Peña Nieto, las administraciones, por supuesto, de Felipe Calderón y compañía, altos funcionarios, empresarios que llevaron sus fortunas mal habidas a paraísos fiscales, particularmente el caso de Andorra. Dinero tuyo, sí, dinero tuyo, dinero mío, dinero de todas y todos los mexicanos que fue a parar a estos paraísos fiscales, generando desfalco, desestabilización en la economía de nuestro país y obviamente constituyendo un claro delito, una traición a la patria por estos llamados representantes populares y también mal llamados emprendedores que supuestamente están generando riqueza, velando por la economía del país, pero que en realidad se estaban sirviendo con la cuchara grande, evadiendo impuestos y sobre todo generando un verdadero latrocinio, un verdadero desfalco, un robo auténtico a las arcas públicas desde nuestro querido país. Pues vamos a comentar la información desde luego porque es de la mayor relevancia. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag los demonios del PRIAN. Y es que también recientemente, el día de ayer de manera particular, se dio a conocer que fue detenido en Acapulco, Guerrero, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, sí, el llamado Gober Precioso por Kamel Nasif, ese empresario llamado Rey de la Mezclilla, pero claramente vinculado a redes, amigas y amigos, de explotación sexual infantil. No olvidemos que de manera lamentable en las últimas décadas nuestro país se convirtió en un auténtico paraíso para los pederastas de México y el mundo. Esto con la clara complicidad de la clase gobernante, la clase política y algunos verdaderos personajes lamentables, asquerosos de la clase empresarial, el poder económico en México y también a nivel internacional, que tienen estos apetitos verdaderamente deleznables, estos apetitos sexuales verdaderamente perversos que atentan contra la integridad, contra la salud, el sano desarrollo, los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños. Pues se ha detenido a este personaje que incluso mandó amedrentar, mandó reprimir a la periodista Lidia Cacho cuando denunció precisamente en su libro Los demonios del Edén lo que estaba pasando en esta red de pederastas en donde se vinculaban empresarios y también gente de la clase política, gente relacionada con el Congreso mexicano, con la Suprema Corte de Justicia, paradójicamente, y desde luego
con partidos políticos como el caso del PRI y el PAN. Vamos a comentar la información, amigas y amigos, porque es de la mayor relevancia y vaya que esta nota va a estar dando revuelo en los próximos días. Quédense con nosotros para comentar esta información. Y finalmente tenemos el contenido etiquetado con el hashtag sin blindaje. Hoy llegó a México, bueno, el día de ayer y hoy particularmente ya se encuentra en México el llamado rey del acero, el empresario Alfonso Ancira, quien está vinculado a los sobornos, a los casos de corrupción con la empresa petrolera brasileña Odebrecht y desde luego con altos funcionarios del gobierno pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto vinculado al caso Lozoya, vinculado a esta desfalco a las arcas públicas a través de la compra de la empresa Fertinal. Y bueno, pues se ha dicho que además de que se ha castigado, que se ha llamado a cuentas en nuestro país, que devuelva, fundamentalmente que devuelva lo robado, que devuelva el dinero que se llevaron de las arcas públicas y que este dinero se destine a los sectores más necesitados de nuestra población. Quédense con nosotros porque esta información también está de lo más interesante. En las últimas horas se ha estado generando nueva información sobre este caso. Vamos a comentarla aquí con todas y con todos ustedes. Por supuesto, tenemos el contenido etiquetado con el hashtag con la salud. Con la salud no se juega. Recuerden que le hemos estado cambiando el nombre de esta sección para evitar la censura, el marcaje en redes sociales que esté filtrando nuestro contenido, que lo esté desvinculando de nuestros amigos que normalmente nos acompañan. Y bueno, pues ahora le pusimos a esta nota hashtag con la salud no se juega. Aquí damos a conocer información de la mayor relevancia sobre lo que está ocurriendo en México y el mundo con la situación de la pandemia. Nada de infodemia, cifras contantes y sonantes para que cada quien tome su propio punto de vista al respecto. Y finalmente tenemos el contenido etiquetado con el hashtag incógnito, en donde invitamos a un ciudadano, una ciudadana como tú, como yo, a que venga a platicar con nosotros sobre estos y otros temas y que conozcamos su punto de vista, el punto de vista de los ciudadanos sobre los acontecimientos más relevantes de nuestro país en las últimas horas. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. El primer contenido, amigas y amigos, lo recuperamos del portal de noticias digital del periódico La Jornada, etiquetado con el hashtag no más paraísos fiscales. La nota se titula Figuras políticas aparecen en las millonarias cuentas en Andorra. Esta nota está publicada el día de hoy precisamente y está firmada por el corresponsal del medio, el periodista Roberto González Amador. La nota dice así: la pista del dinero de mexicanos en el Principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada y no solo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto Castillo. La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte en Andorra, un territorio en los Pirineos entre España y Francia con una tasa impositiva de 10%, menos de un tercio de la vigente en nuestro país, que la Unión Europea también dejó de considerar como paraíso fiscal en 2018. Hasta ese principado fueron llevadas grandes cantidades de dinero, incluso en efectivo. También las transfirieron personajes que terminaban de hacer el servicio público en México y marchaban a hacer su vida a Estados Unidos, a España y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando sus cargos. De acuerdo con información de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, esta información obtenida para La Jornada. Los nombres, amigas y amigos, los nombres de exfuncionarios involucrados en la investigación están por ahora bajo reserva. Las primeras conclusiones serán entregadas por Andorra a la UIF antes de que concluya este mes y trasladadas a la Fiscalía General de la República. El objetivo es traer los recursos a México y entregarlos al erario.
en caso de que se logre demostrar judicialmente que fueron obtenidos de manera ilícita. El pasado sábado, este diario reportó que la justicia de Andorra confiscó 2,000 millones de euros, algo así como 48,000 millones de pesos que 23 empresarios depositaron en el banco privado de Andorra. Imagínense ustedes, amigas y amigos, estamos hablando alrededor de 9,000 millones de pesos por cabeza, por cada uno de estos empresarios vinculados, por supuesto, al poder público en nuestro país durante las administraciones pasadas. Eso es lo que extrañan y eso es lo que tienen muy molesto, los negocios jugosos al amparo del poder público y en estas redes de complicidad entre el poder público y el poder económico en nuestro país. La UIF tiene documentadas las operaciones de varios personajes que participaron en el servicio público y que llevaron recursos a Andorra, según confirmó esa instancia, que depende de la Secretaría de Hacienda. Los primeros datos comenzaron a fluir hace un año, en parte proporcionados por la autoridad financiera del Principado a su contraparte mexicana, de acuerdo con los datos obtenidos por este diario. El hilo del que está tirando el equipo de la UIF es el que lleva a varios exservidores públicos que tienen en la banca andorrana cantidades que no guardan relación con el nivel de ingreso en los años previos. Lo que hasta ahora se ha logrado documentar, amigas y amigos, son casos en que el patrimonio de esos exfuncionarios se incrementó de manera desproporcionada a sus ingresos oficiales. Andorra se convirtió en un lugar que hacía posible ocultar los recursos mal habidos. Es algo que se ha encontrado en varios sujetos, establece la información. El mecanismo que la UIF tiene identificado, y sin que sea una investigación que en este punto esté concluida, por supuesto, consistió en que desde México eran transferidos en ocasiones con ayuda de ingeniería financiera diseñada por despachos de abogados que se dedican a estos latrocinios, según consta en la investigación, a algún país europeo para de ahí hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a los paraísos fiscales. Este mecanismo se da una vez que concluyen el servicio público y generan una gran cantidad de recursos que comienzan a mandar a Andorra. Es un esquema complicado porque no siempre logra identificarse cuando llega a este lugar el dinero. Hay muchas veces en que el dinero es transportado incluso en efectivo, en grandes cantidades, de acuerdo con lo que ha avanzado la UIF en sus líneas de investigación. Evidentemente son cantidades altas que fueron movidas para tratar de ocultarlas a las autoridades mexicanas. Y así concluye la nota, amigas y amigos. Fíjense ustedes, eso es lo que en realidad extraña la clase política dominante en los años anteriores en nuestro país. Eso es por lo que están tan molestos, tan rabiosos. Eso es por lo que lanzan diatribas, descalificaciones y difunden fake news a diestra y siniestra. Quieren volver al poder, están sedientos de poder y sobre todo sedientos de las grandes oportunidades que tenían al amparo de ese poder para enriquecerse, robando el dinero de todas y todos los mexicanos. Sí, el dinero que tú y yo producimos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, ese dinero era el que utilizaban para su retiro mal habido, esta bola de sinvergüenzas y sus compinches, esa clase empresarial privilegiada, encabezada entre otros por Claudio X González, que hoy día también se rasgan las vestiduras descalificando al actual gobierno federal, pero lo que está en realidad detrás de todas estas descalificaciones, de toda esta rabia, es precisamente que se les han arrebatado esas oportunidades de enriquecimiento ilícito al amparo del poder público, del poder económico, y viéndonos la cara a ti y a mí, a todas y todos los mexicanos. Pues cerramos con esto la primera nota del día de hoy, amigas y amigos, y estamos, por supuesto, señalando que esas son las razones por las cuales decimos hashtag no más paraísos fiscales. La siguiente nota etiquetada con el hashtag los demonios del PRIAN la recuperamos del portal de noticias de la BBC News en su portal Mundo Noticias Internacionales. Esta nota fue publicada el día de hoy y está firmada también por la redacción del medio. Esta nota dice así: Lidia Cacho, el caso de tortura a la periodista mexicana por el que fue detenido hoy un exgobernador.
Llevo 14 años, señala Lidia Cacho, buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil. Publicó el miércoles en su cuenta de Twitter la periodista y activista mexicana Lidia Cacho. La publicación se refiere precisamente a la detención del exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín, quien era buscado desde hacía casi 2 años por acusaciones de haber ordenado la detención ilegal y la tortura de Cacho en 2005. Finalmente, esto ocurrió. El caso que inició en 2005, cuando la periodista publicó el libro Los demonios del Edén, en el que denunciaba la existencia de una red de explotación infantil, sexual infantil, en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, así de sinvergüenzas, así de perversos, así de degenerados, estos rateros, estos depravados del PRI y el PAN y los empresarietes que los acompañaron en el poder. En cuanto empecé a profundizar en la investigación, dijo, vi que se trataba de algo grande, que se trataba de una red de explotación infantil, le dijo Cacho a BBC Mundo en una entrevista ya hacia el año 2015. Además de darle voz a las víctimas, lo más importante fue poder explicar cómo funcionaban estas redes. Había senadores, diputados, gobernadores y empresarios multimillonarios vinculados con la explotación sexual de niños y niñas, y por otro lado, el lavado de dinero. Ahí está el caso, amigas y amigos, de Emilio Gamboa Patrón, el propio Miguel Ángel Yunes Linares, distinguidos personajes del PRI y del PAN que están vinculados, que estaban claramente involucrados y que eran incluso consumidores de esta red de pornografía y de explotación sexual infantil, nada más y nada menos que desde el mismísimo poder público. Así de degenerados estas bola de sinvergüenzas que hoy tienen la caradura de estar reclamando, de estar descalificando y de estar llamando una vez más a las mexicanas y a los mexicanos a votar por ellos. No tienen vergüenza, son auténticamente impresentables. Por otro lado, en el libro de Lidia Cacho se menciona a los empresarios Jan Sucar-Kuri y Kamel Nassif como responsables de esta red. Meses después de la publicación en su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia. La demanda había sido interpuesta precisamente por Nassif. Según denunció la periodista, durante su traslado por tierras desde Cancún a Puebla, fue sometida a torturas para intentar callarla y que desmintiera el contenido de su investigación. Fueron 20 horas, dijo la periodista, de tortura en un viaje de 1,500 kilómetros a través de 5 estados de la República Mexicana, durante toda la noche y un día completo, rodeada con 5 judiciales armados que me ponían el arma en la cabeza, proferían amenazas de muerte constantes, de control de alimentos, en síntesis, toda una tortura psicológica, relató Cacho. Fue el evento más difícil, dijo, de toda mi vida, y yo creí que iba a perder la vida en ese momento. Me siento como una sobreviviente de la violencia del Estado proferida por los gobiernos, precisamente del PAN, de Felipe Calderón, y del PRI, de Enrique Peña Nieto. Cacho fue exonerada de las acusaciones en su contra en enero de 2006. Lidia Cacho, en ese sentido, un mes más tarde salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Kamel Nassif, en la que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un pinche coscorrón porque en Puebla se respetaba la ley. Fíjense nada más este personaje cínico, desvergonzado y protector de pederastas. Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista. Sin embargo, esta se mantuvo años estancada y no fue hasta años después que se produjeron las primeras acciones penales. En 2018, finalmente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce a la reportera mexicana que fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de estas agresiones. Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a nombre del Estado mexicano
por las claras violaciones a todo procedimiento, a las garantías de la periodista, a los derechos humanos de la periodista y de las víctimas de estos depredadores sexuales. Pidió disculpas a nombre de lo que no quisieron hacer los anteriores mandatarios, el caso del borracho sinvergüenza asesino de Felipe Calderón y el ladrón corrupto traidor de Enrique Peña Nieto. Así que quede muy claro, amigas y amigos, quienes voltearon para otro lado frente a este caso de impunidad y de terrible, asqueroso abuso en contra de las niñas y los niños de nuestro país. Así las cosas. Finalmente, en abril de 2019 se emitieron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nasif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Caram Beltrán. Nasif y Caram, por su parte, siguen prófugos, huyeron del país, incluso se presume que el caso de Kamel Nasif está escondido en Israel. Según afirmó Animal Político, hasta el momento las autoridades mexicanas también detuvieron a 2 exintegrantes de la Policía Judicial de Puebla involucrados en los actos de tortura a la periodista. Mientras tanto, Lidia Cacho ha pasado todos estos años viviendo bajo amenazas de muerte y atentados en su contra, por lo que ha tenido que huir de México en varias ocasiones. En julio de 2019 finalmente entraron a su casa, mataron a sus 2 perros y le robaron material de trabajo entre el que se encontraba información relacionada con un caso de pederastia. Pues así las cosas, amigas y amigos, y aquí lo tenemos. Está detenido el Gober Precioso y estamos atentos porque debe de ser castigado de manera ejemplar y también debe de ser sometido a un interrogatorio que dé lugar al paradero y a las redes de complicidad de los personajes deleznables a los que protegió desde el poder público del Estado de Puebla en su calidad de gobernador. Y deben de ser llamados a cuentas todos aquellos funcionarios vinculados a esta red de pornografía y de explotación sexual infantil, pero también relacionados con las redes de impunidad para estos depredadores sexuales. Pues aquí cerramos la nota, amigas y amigos, y decimos hashtag los demonios del PRIAN. Cerramos la segunda nota del día de hoy y vamos a la tercera nota de nuestra primera sección etiquetada con el hashtag sin blindaje. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico internacional El País, también publicada el día de hoy y firmada por la corresponsal del medio, Karina Suárez. La nota se titula El Rey del Acero, Alonso Ancira, ingresa al reclusorio norte en la Ciudad de México. La audiencia inicial del empresario vinculado en una trama de corrupción conectada con el caso Odebrecht comenzó la noche de este miércoles en la prisión de la capital. La diligencia judicial contra el dueño de la acerera Altos Hornos de México ha iniciado este miércoles en las últimas horas de la noche en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El empresario es acusado de estar vinculado a una presunta trama de corrupción conectada con el caso Odebrecht y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la diligencia judicial contra el empresario comenzó a puerta cerrada poco después de las 23 horas. Como parte de las medidas por el coronavirus, fue a través de una videoconferencia en 2 salas judiciales. En la audiencia, el empresario podrá ampliar de 72 a 144 horas el término constitucional para que le definan su situación jurídica, pero también podrá solicitar al juez resolver si lo vinculan o no a proceso. Y aquí, amigas y amigos, es muy importante estar atentos porque si bien es cierto, se está buscando aplicar justicia y combatir la corrupción, también es cierto que las estructuras del poder judicial en nuestro país siguen enquistadas por personajes oscuros, por redes de complicidad, de clara corrupción y que al amparo de ese poder judicial que debería estar dedicado a impartir justicia para garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos, pues se siguen cometiendo muchos abusos y esto como resultado del poder económico de algunos personajes que ya están siendo llamados a cuentas. El empresario llegó a México la tarde de este miércoles en una aeronave de la Fiscalía General de la República que lo trasladó desde España. El llamado Rey del Acero mexicano fue arrestado en Palma de Mallorca en mayo de 2019
y en noviembre del año pasado la justicia española confirmó su extradición al considerar que los hechos perseguidos en México no han prescrito y también son delitos en España. Los jueces han descartado que exista una persecución política en contra del acerero, como ha argumentado su defensa desde el primer momento de su detención. Pobrecito, lo están persiguiendo por haberse robado unos cuantos miles de millones de pesos, nada más. Imagínense ustedes, amigas y amigos, las acusaciones contra el empresario del sector siderúrgico apuntan a la adquisición de Pemex de la planta de agronitrogenados, propiedad de HAMSA en 2014. El complejo industrial llevaba inactivo más de 14 años y fue comprada a sobreprecio por $275 millones cuando su valor había sido tasado en 58 millones. Los hechos que se le imputan a Ancira por esta transacción son cohecho y lavado de dinero o malversación de recursos públicos. Durante la conferencia matutina de este miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el regreso de Ancira a México para enfrentar un proceso penal. La funcionaria señaló que los involucrados en el caso deberán devolver lo que no les corresponde, lo que fue materia de corrupción, que enfrenten proceso y que tengamos la posibilidad de que se devuelva, dijo, al erario y a la nación lo que ilícitamente se llevaron y no les corresponde. A través de un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa AMSA afirmó que reitera su respaldo a Ancira de no creerse el cinismo de ciertos sectores de la clase empresarial en nuestro país, verdaderamente lamentable. El aún presidente del Consejo y uno de los socios mayoritarios de la compañía acerera ha sido pieza clave de la industria siderúrgica en México durante los últimos 30 años. Su liderazgo en el sector no estuvo exento de polémica ante la quiebra de la empresa en los 90 y su decisión de exiliarse en Israel en medio de acusaciones de fraude fiscal. Ahora el rey del acero deberá enfrentar un escándalo más ante la justicia mexicana y bueno, pues aquí está una muestra más, amigas y amigos, de que se está buscando con toda claridad combatir la corrupción, combatir la impunidad y sentar un claro precedente para evitar, para inhibir a estos personajes, a los grupos de interés político y económico que saquearon a nuestro país para que no sigan cometiendo estos actos en agravio del interés nacional. Sin embargo, pues tenemos que estar muy atentos porque, insisto, el Poder Judicial está más que corrompido y ya es necesario hacer una limpia de este poder público en nuestro país para que verdaderamente los casos se lleven a proceso, se castigue a los responsables y se repare el daño cometido en beneficio de todas y todos los mexicanos. Es decir, que se repare el daño en beneficio de la población, en perjuicio de los culpables, de los que cometieron delitos, por supuesto. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la primera parte de nuestro programa, la primera sección del día de hoy, y ahora vamos precisamente a la segunda sección, titulada, en este caso, precisamente como ya lo comentamos, para evitar situaciones de censura, situaciones de bloqueo de nuestro contenido, hashtag con la salud no se juega, y aquí damos a conocer datos contantes y sonantes, nada de infodemia sobre lo que está pasando en México y el mundo con la pandemia. Al día de hoy, de acuerdo con el portal internacional de noticias RTV, en su tablero COVID mundial, se registran 104.5 millones de casos de la enfermedad en todo el mundo, alrededor de 2.2 millones de defunciones lamentables en el planeta. El continente americano registra 46.645.058 casos, Europa 33.338.139 casos, Asia 20.899.660 casos, África 3.615.396 casos y Oceanía 30.300 casos en lo que va de la pandemia. En México se registran 127.77 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a nuestro país en el lugar número 20 a nivel mundial con casos de defunciones en proporción a su población. 1,494.76 casos por cada 100,000 habitantes,
lo que coloca a nuestro país en el lugar 78 a nivel mundial. Es decir, que hay 77 países que tienen una tasa de frecuencia de contagio de casos por cada 100,000 habitantes mayor a la que está registrando nuestro país, contrario a lo que narran los agoreros de la hecatombe sanitaria, los medios tradicionales de comunicación. Así que muy atentos, amigas y amigos, ni el país con más muertes o uno de los países con más muertes a nivel mundial, ni tampoco uno de los países con más tasa de contagio a nivel mundial. Por otro lado, nuestro país registra al momento 1,450,237 personas que se han recuperado gracias a la labor de los profesionales de la salud en México, lo que implica que nuestro país es el lugar número 13 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación de pacientes por coronavirus. Así que, amigas y amigos, esto también desde luego hay que resaltarlo. En el caso del tablero COVID del CONACYT, de la UNAM y la Secretaría de Salud de nuestro país, lo que se registra al día de hoy es que tenemos 3 estados en semáforo rojo, incluida la Ciudad de México, 17 estados en color naranja, 2 en amarillo, el caso de Chiapas, y Campeche, que se había mantenido en semáforo verde, pues ya está lamentablemente en semáforo amarillo, y veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Al día de hoy, desde que inició la pandemia al momento, se han registrado 1,886,245 casos acumulados, lo que equivale al 1.4% de la población total de nuestro país. Solo tenemos 70,632 casos activos, lo que equivale al 0.05% de la población total. Pacientes recuperados, 1,450,237, lo que equivale al 1.1% de la población y lo que nos arroja una tasa de recuperación arriba del 75%, es decir, que prácticamente 8 de cada 10 pacientes que enferman por este padecimiento se recuperan de manera satisfactoria gracias a los profesionales de la salud. Por otro lado, amigas y amigos, tenemos lamentablemente 161,240 defunciones, lo que equivale al 0.1% de la población total en nuestro país. De este total de defunciones, el 53.35% se debe a defunciones asociadas por comorbilidad, por presentar una o más de las siguientes comorbilidades: el caso de la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Es decir, que de las 161,240 muertes, 86,021 muertes están relacionadas con padecimientos previos de carácter crónico degenerativo que claramente están vinculados al desarrollo de la fase grave de esta enfermedad. Así que, amigas y amigos, hay que cuidarnos, hay que seguir con las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. Lo más eficaz es el autoconfinamiento, la sana distancia, la higiene personal. Si por alguna razón nos vemos obligados a salir, evitar las grandes conglomeraciones, y estamos expuestos a ello irremediablemente, necesitamos el uso del cubrebocas, el uso de gafas protectoras para disminuir la posibilidad de algún contagio. Así que atentos todos, amigas y amigos, porque además ya estamos en una clara proceso de vacunación. Ha iniciado nuestro país desde diciembre del año pasado, y al día de hoy se han aplicado en México, de acuerdo con datos del portal Nuestro Mundo en Datos, en la sección de coronavirus, este portal internacional, nos dice que México ha aplicado al día de hoy 686,601 vacunas, lo que lo coloca como el país número 18 a nivel mundial con mejor tasa de vacunación. Ha habido un rezago, hay que decirlo también, en el desempeño de la aplicación de vacunas que se había estado registrando en las semanas previas, pero aún así nuestro país está en los primeros 20 a nivel mundial con mejor tasa de vacunación por la enfermedad. Por otro lado, es el cuarto país con mejor tasa de vacunación en el continente americano y el segundo país con mejor tasa de vacunación en la región de Latinoamérica. Así que ahí está, se acerca a la primera meta del Plan Nacional de Vacunación, que son las 750,000 dosis, que abarcaría al total de los
el personal de salud que se encuentra en primera línea, que se ha calculado en 750,000. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estemos atentos. Quienes son adultos mayores ya pueden entrar al portal de la Secretaría de Salud para hacer su registro y ir agendando su vacunación en las próximas semanas. Estemos atentos al calendario de vacunación que corresponde de acuerdo con la edad y características del grupo poblacional. Ya están las vacunas, ya están llegando nuevos lotes de vacunas y pronto podremos recobrar la normalidad. Así que bueno, pues con esto estamos cerrando la segunda sección del día de hoy y ahora sí, amigas y amigos, ahora sí vamos a nuestra tercera y última sección del programa titulada Hashtag Incógnito, en donde presentamos a un ciudadano, a una ciudadana como tú, como yo, que viene a platicar con nosotros sobre estos temas que hemos presentado y otros que se consideran relevantes del acontecer nacional. Así que quédense para que vean de quién se trata, quién es nuestro invitado sorpresa del día de hoy. Aquí lo tenemos, vamos a invitarlo al stream y bueno, ya está aquí con nosotros el contador público y especialista en cuestiones fiscales, el señor Juan Medina Navarro. Muy buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, profesor, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado señor Juan Medina Navarro, licenciado en Contaduría Pública y especialista fiscal. Vamos a presentar a nuestro invitado como corresponde. Él es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la unidad de posgrado de la misma institución académica. Parte de su formación laboral se ha desarrollado como docente a nivel superior en diversas instituciones académicas de la Ciudad de México. Otro aspecto importante es respecto a su trayectoria profesional como fundador de varias empresas cuyos proyectos innovadores siguen vigentes en la actualidad. Respecto a sus gustos personales, señala acertadamente ser un gran apasionado del desarrollo de la historia a nivel mundial, con una profunda inclinación hacia el recorrido histórico de nuestro querido país, México, que ha llevado una tragicomedia tras otra, resultando en la paradoja que es hoy en día respecto a lo correcto e incorrecto. Nos dice, siempre argumentando su severo juicio ante los acontecimientos políticos y sociales, económicos y culturales que afectan o benefician, dice, a su querido país, México. Para finalizar, se considera un mexicano comprometido con el bienestar del país, siendo empático ante las situaciones sociales y económicas, aportando al desarrollo laboral, social, siempre con la convicción de la honorabilidad y el conducir correcto de su vida personal. Pues él es nuestro amigo, nuestro invitado del día de hoy, el contador público Juan Medina Navarro. Pues muy buenas noches, don Juan, gracias por acompañarnos y vamos a entrar en materia. Usted como especialista en las cuestiones fiscales, frente a la situación de los paraísos y los defraudadores fiscales, tanto empresariales como de la clase política en nuestro país, vinculados a los gobiernos del PRI y el PAN, ¿qué opinión le merece la política actual de recaudación por parte del gobierno federal en turno? ¿Qué opinión tiene usted de esta política de recaudación? ¿Ha habido algún cambio? ¿Hay alguna transformación? ¿Cuál es su perspectiva, estimado amigo Juan Medina? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, las leyes fiscales, así como la misma Constitución, están muy bien cimentadas y están muy bien planeadas, pero el problema aquí es que no se llevan a cabo, no se cumplen, por precisamente lo que usted acaba de decir. Tenemos un poder judicial realmente muy mal, tenemos un Congreso también muy vendido a las corrientes ideológicas neoliberales, y bueno, todo eso impide que realmente una ley funcione como debe de ser.
En las leyes fiscales en México, realmente ahorita las que se están aplicando a partir de la 4T son las mismas de, salvo algunos cambios de los que ya se venían llevando, funcionando pues desde desde Enrique Peña Nieto y el anterior, Felipe Calderón. De hecho, como comentario, Felipe Calderón en su campaña dijo que iba a ser un impuesto de tasa única y efectivamente lo cumplió, pero lo integró con el ISR también. O sea, fue una treta de campaña. Ya desde ahí vienen las mentiras, ya desde ahí vienen los negocios a modo para precisamente complicar más la manera de tributar en este pobre país. Entonces, a lo que me dice, hay que tener en cuenta también que Andorra está de moda, pero pues hay cerca de 80 paraísos fiscales en todo el mundo. Por ejemplo, Panamá. Así es. Casi nadie sabe que Panamá es un paraíso fiscal, las Bahamas, y seguramente hay dinero de todos nosotros en muchísimos lugares. Ahora, Andorra, pues, se volvió de moda, es un principado que se separa de España apenas en 1993, de hecho su lengua es catalana, y bueno, pero ahí es donde la Unidad de Inteligencia Financiera ha puesto ahorita sus redes, y efectivamente, usted lo dice muy bien, son muchos miles de millones de pesos que realmente tuvieron que salir de una manera completamente ilícita, puesto que las leyes precisamente tributarias tienen hasta la manera de poder repatriar capitales siempre y cuando se vea o se demuestre el origen. Pues estos sinvergüenzas, ¿cómo van a demostrar el origen? Nunca, no puede ser. Entonces, pues sí, es una pena que nos tenemos, bueno, que nos tengamos que enterar de estas cosas con un mundo tan convulsionado, lleno de pobreza, lleno de injusticias. Y bueno, ahora lo que nos ha salvado, a mi juicio, en cuestión de la recaudación aquí en el país, ha sido que si la cabeza está bien, obviamente empiezan a estar los negocios de alto nivel, pues como deben de ser. El país se hubiera metido en muchos problemas si el presidente Andrés Manuel López Obrador no se pone firme en que los que debían, grandes contribuyentes, pagasen. Puesto que si no ha sido así, con la pandemia y la baja recaudación, sí hubiera tenido el país que recurrir a financiamientos externos. Entonces, eso es un gran acierto de esta administración. Y bueno, creo que todo esto tiene que llevarnos a que si la cabeza está bien, pues después de esta pandemia los negocios tienen que ir mejor. Ahora, aparte, usted tiene exactamente hay que hacer una diferenciación. Son unos rateros, son unos sinvergüenzas, pero no son empresarios como tal. Son prestanombres, son negociantes del poder. Y usted hablaba del señor Ancira. Yo creo que muy poca gente conoce que ese señor sale a la luz pública con Carlos Salinas de Gortari. Seguramente no tenía ni siquiera el dinero para comprar esa acerera, en los Altos Hornos de México estoy hablando. Y de ahí se hicieron, bueno, todos los enjuagues y acabó en esto de la planta con sobreprecio. Entonces, este señor realmente, ahorita la oposición seguramente va a decir que el fiscal Alejandro Germanero está dando peces pequeños para darles tiempo para que los expresidentes, la gente de más nivel, pues de las estructuras más altas, estén haciendo tiempo para ver cómo pueden burlar todo esto, pero yo creo que no tarda mucho en caer gente ya de más nivel.
ellos sí son importantes, como el gobernador de Puebla, que realmente esto ya tiene mucho tiempo. No sé si no recuerdo si usted mencionó, maestro, que también hay que sacar la historia del hijo de Salinas, Conexium. Claro. También esa asociación aquí en los programas, efectivamente, está relacionada con ese tipo de negocios, de la trata de personas, con todos sus deleznables pues redes de pornografía infantil, de lavado de dinero, todo eso. Aquí en México hay una ley, perdón, de lavado de dinero, pero está hecha muy a modo para realmente castigar a lo que son los empresarios nada más. A ese tipo de negociantes del sistema, realmente lo burlan, como usted dice, hasta en efectivo se van a sacar todo lo que se robaron. Entonces, yo creo que por algo se tiene que empezar, y está bien lo que usted ha dicho, a mi juicio, solamente que las palabras yo creo que son tan pequeñas a comparación del daño terrible que han hecho en el país. Entonces, todo ese tipo de gente necesita estar en la cárcel. Sin duda alguna, y bueno, pues hemos sido testigos, lamentablemente, de una normalidad alienada, quiero decir, en nuestro país, en este contubernio, en estas complicidades entre el poder político y el poder económico, la oligarquía. Bien dice usted, estimado amigo Juan, no son realmente empresarios, no tenemos realmente grandes empresarios en nuestro país, sino prestanombres. Por supuesto, hay una micro, pequeña y mediana empresa con alto potencial de innovación, con arduo trabajo. Usted mismo ha dado cuenta en su trayectoria profesional y personal de este tipo de emprendimientos verdaderamente loables, que aportan a su comunidad, que aportan a la sociedad, al país entero, que cumplen con sus obligaciones fiscales, en contraste con estos traficantes de influencias que se han hecho ricos precisamente a partir de este contubernio, de estas redes de complicidad entre el poder público y el poder económico. Por otro lado, estimado amigo Juan, preguntar, así como hablamos de paraísos fiscales en donde se va el dinero de todas y todos los mexicanos, que se roban estos sinvergüenzas, también lamentablemente hablamos de que nuestro país durante las últimas décadas se convirtió en un auténtico paraíso para la pedofilia, con la complicidad de los gobiernos estatales y federales del PRI y el PAN. En su opinión como ciudadano, ¿qué representa la captura de un personaje tan oscuro como Mario Marín para la justicia mexicana en el actual gobierno? ¿Y qué expectativa tendría usted como ciudadano del caso en las próximas semanas, en los próximos meses? Yo quisiera, lo ideal sería que esto fuera precisamente el hilo que desenrode toda la madeja, porque hay mucha gente muy involucrada en esto. Regularmente es gente con poder económico, políticos, como usted bien lo dice. Ahora, esto es un problema que tiene ya muchos años. Lo que pasa es que, obviamente, ahorita con esta cuestión de las redes sociales, de que la información casi es instantánea, pues obviamente que están espantados y van a tratar de ensuciar y empantanar cualquier intento de arreglar esto, puesto que, como dice el presidente, aparte de que son quienes son, les duele perder su reputación. Entonces, ahí hay que darles duro, porque hay que desenmascarar todo ese tipo de doble moral, y esas familias que se hicieron al
al abrigo de esa impunidad y de esos gobiernos dados, como dice el presidente, para hacer negocios, hay que desenmascararlo, que eso se vea mal, eso, caray, ojalá de veras que nos dure el presidente. Ahorita precisamente estoy viendo en las noticias que ya salió caminando, que ya salió su última prueba, ya no tiene el virus. Eso yo creo que les va a caer como balde de agua fría, porque precisamente era lo que querían, que se saliera de circulación y que, bueno, pues que las cosas empezaran a tomar el curso que siempre tomaron. Entonces, yo estoy muy contento en eso. Digo, es una noticia, aparte de las vacunas, pues esto de que el presidente esté bien, pues es una noticia muy, muy, para mí, muy alentadora. Pero definitivamente, por último, ojalá de veras que esto sea el principio del fin de estas lacras y que, sobre todo, que ya no siga esto, porque si nos vamos a las historias, por ejemplo, en Asia, pues también es un problema ramificado en todo el mundo que llega aquí. Entonces, ojalá en todo el mundo se haga una conciencia de que no se puede explotar con la dignidad humana. Sin duda alguna, una situación verdaderamente lamentable y un problema, como bien dice usted, extendido tristemente en todo el mundo. Las niñas, los niños es el tesoro más importante que cualquier sociedad, cualquier país puede tener, y hay que cuidarlo y hay que garantizar su pleno y sano desarrollo, su bienestar en toda la extensión de la palabra, a costa de lo que sea, porque eso es lo justo, una vida digna para todas las niñas, para todos los niños y para todas las personas en lo general, pero estamos ciertos de que una infancia feliz, una infancia plena, una infancia con oportunidades de salud, de educación, de amor, de felicidad, de bienestar en su conjunto, es lo que va a garantizar que toda sociedad y que el mundo entero evolucione de manera adecuada. Si no, pues vamos a seguir teniendo muchos problemas de resentimiento, de violencia, de desigualdad, de abuso, etcétera, etcétera. Pues bueno, por otro lado, y para concluir la entrevista del día de hoy, estimado amigo Juan, decíamos, y tocaba usted el caso de el empresario, bueno, el prestanombres, bien apuntado usted, el caso del llamado rey del acero, Ancira, pues nos recuerda a esta terrible red de corrupción, esto que algunos se han dignado en llamar la llamada cleptocracia, en esta red de corrupción entre el poder político y económico, a la que pues lamentablemente México se acostumbró o empezó a ver como parte de su terrible normalidad. Incluso recordábamos al no célebre Enrique Peña Nieto cuando decía que la corrupción era parte de la cultura de los mexicanos, a ese nivel espantoso, anómalo de normalización de un cáncer social como es la corrupción, se empezó a llegar en algunos sectores incluso de la presidencia de la República en ese entonces. A ese respecto, estimado amigo Juan, ¿qué nos puede decir sobre el combate a la corrupción, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración actual? ¿Existe? ¿Ha habido realmente un cambio? ¿Cuál es su percepción como ciudadano? Bueno, sí, la intención está. Definitivamente ahorita el mismo gobierno está infestado pues de gente que ya estaba ahí. Entonces el cambio va a ser lento, pero yo creo que si es determinante en la cabeza y es firme, sigue la política de cero corrupción, yo pienso que vamos por buen camino. Ahora, un comentario. Por ejemplo, en Latinoamérica decían, ahí viene un mexicano, güey, cuida tu cartera. O sea, era como un chiste, como decirle a los argentinos qué sangrón eres. Eso realmente ellos lo promovieron es como el marihuano que te da el cigarro para que te vuelvas igual. Entonces no somos iguales. Somos una sociedad sufrida por eso, precisamente por los que no estábamos involucrados en
lo que le llamaban el dedo divino, solamente los que estaban en su entorno eran los que estaban bien en este país, y los demás, los de a pie, como todos nosotros, pues nos iba muy mal. La verdad, tenemos que sufrir cosas que otros la pasaban como grandes triunfadores, gente muy lista, gente muy brillante. Ya vimos que no es cierto, eran puros enjuagues y eran puro dinero de nosotros, con lo que hicieron esa idea de sociedad. Entonces, y por último, yo sé, antes de que se me termine el tiempo, fíjese, tantos millones de dólares, de pesos que se dicen de tanta estafa y tantas cosas. Usted sabe, para un empresario, para que aspirara a un 10% de esas fortunas, todo lo que tiene que pasar, empleados, inversiones, riesgo, pago de impuestos, y estos desgraciados, pues, por la vía fast track, y aparte eran honorables en la sociedad, aparte eran, como ya lo habíamos dicho, gente bonita y gente muy, muy prestigiosa. Y ahora lo que no entiendo es que todavía hay gente que nunca ha tenido nada y que son severos críticos, Andrés Manuel, y es ahí donde yo no entiendo la razón de la sinrazón. ¿Cómo es posible que estén todavía apuntalando algo que ya no tiene sentido de vida, como es defender esta bola de sinvergüenzas, como esta senadora, por cierto, paisana mía, hasta pena da decirlo, pero ¿cómo es posible que se le dé oportunidad a esta bola de gente que traicionaron porque está ahí por Morena y después ya se pasó al PAN y bueno, y si le han ofrecido el PRI más cosas, pues se va con el PRI, en fin, no sé, como personajes tan nefastos como este señor el Lozano, el saco de pus que le llaman, que ya pasó por todos los partidos. ¿Cómo es posible que existan esa gente, no, en la vida pública de un país? Es que eso no debe de ser. Eso es lo que yo le podía decir, maestro. Muchísimas gracias, don Juan. Sin duda alguna, interesantes reflexiones y comentarios de lo más atinado. Por supuesto que implica este planteamiento que hace, pues una revisión en cada uno de nosotros como parte de la ciudadanía, una revisión y una autocrítica en quién es la clase política de este país, la importancia de un proyecto político ideológico claro, un proyecto de nación como el que se está tratando de enarbolar a pesar de sus imperfecciones y a pesar de los pesares de la oposición, como decimos en redes sociales, oposición moralmente derrotada. Y por otro lado, también revisar quiénes están en las filas de Morena, del actual gobierno federal, quiénes están en la fila de los otros partidos y cuál es el perfil de político que un país como el nuestro requiere. Cuál es el perfil profesional, el perfil ético, el perfil moral, la trayectoria de trabajo probada que requiere y que merece un país como el nuestro, en contraste precisamente con lo que lamentable hemos vivido durante décadas enteras de los desgobiernos del PRI y del PAN, que hoy, como están pasando ante nuestros ojos, se quitan las máscaras, se quitan el disfraz de distintos, se unen en un solo frente para tratar de recuperar sus prebendas, y por eso es muy importante que independientemente de la autocrítica hacia el interior del proyecto del actual gobierno y del propio Movimiento de Regeneración Nacional, se cierren filas en las elecciones de este año, se gane la mayoría en el Congreso, se ganen las gobernaturas y a partir de eso también haya una autocrítica y una refundación enarbolada desde mi punto de vista que tiene que venir desde los jóvenes, desde las nuevas generaciones, porque son ellos los que siguen, los que se van a quedar en este país durante más tiempo y los que tienen que recuperar esta hermosa patria, este querido México para todas y para todos,
y no solo para unos cuantos. Pues muchísimas gracias a nuestro querido invitado el día de hoy, el señor Juan Medina, nuestro amigo, contador público, especialista fiscal, y le invitamos, estimado Juan, a que nos acompañe a leer algunos de los comentarios de nuestras amigas, amigos que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Vamos a ver por aquí qué fue lo que nos comentaron. Bueno, por supuesto, Ángeles Dávalos nos saluda, Patricia Sainz, buenas noches, puras finísimas personas, dignos representantes del PRIAN, nos decía usted mismo. Juan Medina nos saludaba en el inicio de la transmisión. Manuel López Olivares, saludos desde Aguatepec, Morelos. Está muy claro para las próximas elecciones esta coalición de corruptos representada por el PRI, el PAN y sus lacayos del PRD, cómplices de estos pillos de cuello blanco. La otra opción, Morena, PT, verde, aunque también, pues sí, ahorita es tiempo de sumar, de multiplicar y después la autocrítica, por supuesto, para seguir de corruptos al país con la Cuarta Transformación. Patricia Sáenz nos decía, el PRIAN, PRD quiere regresar al poder para seguir robando, son una oposición moralmente derrotada por sus malos gobiernos y una corrupción galopante que dejó a nuestra patria y a nuestro pueblo en la miseria, ofreciendo en subasta los recursos estratégicos de la nación y llevando esas fortunas a paraísos fiscales como Andorra y muchos otros. También nos comentaban, impresentable el exgobernador de Puebla, el gober precioso, corrupto, degenerado, justicia, justicia, basta de impunidad. Ángeles Dávalos nos dice, ya era hora, espero de verdad que sea juzgado y sentenciado y también espero que cante y caigan otros, pues el clamor de todas y todos. Patricia Sáenz nos dice, en México se está llevando a cabo un manejo adecuado de la pandemia por la Secretaría de Salud, y desde enero del 2020 se hicieron compromisos para obtener las vacunas para toda la población. Se tiene un récord de vacunación, segundo lugar en Latinoamérica, a pesar de los malos augurios de la oposición. Bienvenido el invitado, nos dicen por acá, bienvenido don Juan Medina con sus puntos de vista sobre lo que sucede en México. AMLO ya está bien y tiene el respaldo de la mayoría del pueblo mexicano. Rulo Cerati nos dice, excelentes aportaciones del invitado de esta noche, felicidades. Ni un voto al PRIAN, PRD, Movimiento Ciudadano, fortalezcamos la Cámara de Diputados en la próxima elección. Pues aquí los comentarios, muchísimas gracias a nuestro invitado el día de hoy, el señor Juan Medina, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 118 ya, 118, este contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, un contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Síganos en nuestra página de Facebook, Ciberterritorio Informativo. Sigan nuestras transmisiones, denle like a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. No olviden acompañarnos el próximo lunes en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar, el próximo miércoles pasaditas de las 9 de la noche, Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos, y nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves en punto de las 9 de la noche aquí en Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima. Buenas noches a todos. Muchas gracias.